Cuando usted comienza a trabajar en un nuevo empleo, por lo regular ocurren dos cosas. La primera es que a usted le dan algún tipo de taller o de seminario donde le explican cuáles son las tareas que usted debe llevar a cabo. Lo segundo que ocurre es que proceden a darle herramientas para que usted pueda llevar a cabo precisamente esas tareas. Cuando nosotros nos acercamos al primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que Jesús de Nazaret, quien ya había resucitado, se le aparece a los discípulos por un periodo de 40 días. ¿Para qué? Para prepararles para la tarea misionera. Y como buen líder, Jesús entonces le provee a la iglesia que nace la capacitación y las herramientas que necesita para llevar a cabo la tarea misionera. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Claro está, la capacitación que ofrece Jesús es sobrenatural, insuperable, es extraordinaria. Y en primer lugar, encontramos que Jesús le da ese taller de preparación, ese seminario de capacitación, que estaba centrado en teología bíblica y pastoral. Esto lo vemos en Hechos 1:3. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Y en segundo lugar, Jesús le da las herramientas a la iglesia. Promete que le va a dar herramientas a la iglesia que nace, herramientas espirituales que necesitaban para poder llevar a cabo su tarea. Eso lo encontramos en Hechos 1, versículos 4 y 5. Mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esa promesa queda clara en Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten la palabra que utiliza Jesús, es la palabra poder. En el Nuevo Testamento, que fue escrito originalmente en griego, nosotros encontramos dos palabras que se pueden traducir al español como poder. La que se utiliza en este versículo es la palabra dinamis, que significa fuerza maravillosa o poder milagroso. Y sí, lo dedujeron. Dinamis es la raíz de la palabra dinamita, de dinámico, de dínamo. Y qué hermosa la promesa de Jesús. Jesús promete darnos poder para testificar. Ahora bien, en este momento de la historia, los discípulos todavía no pueden comprender a plenitud las palabras de Jesús. Para eso tenemos que continuar leyendo el resto del Nuevo Testamento, en particular las epístolas. En las cartas que el apóstol Pablo escribió a esas primeras iglesias del primer siglo, encontramos toda una serie de enseñanzas sobre los dones del Espíritu Santo. En particular, encontramos 3 listas de dones, habilidades, talentos que el Espíritu Santo le da a aquellas personas que tienen fe en Cristo Jesús. La lista más larga se encuentra en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas,
y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. La segunda lista la encontramos en Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia en Roma, capítulo 12. Y allí se nos hablan de dones espirituales, dones sobrenaturales, combinados con habilidades que usted y yo, por lo regular, no las vemos como sobrenaturales. Dice la palabra de la siguiente manera: ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. La tercera lista se encuentra en Efesios 4 y se distingue porque afirma que los ministerios son dones del Espíritu Santo. Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En segundo lugar, el Nuevo Testamento afirma que aparte de esos dones y habilidades extraordinarias, Dios también nos da por medio del Espíritu Santo virtudes, cualidades que van formando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. En particular, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, encontramos una lista de virtudes que se denomina el fruto del Espíritu. Dice la palabra de Dios: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos dones y este fruto eran las herramientas que Jesús le estaba dando a la iglesia para que pudieran llevar a cabo sus tareas. Bueno, después de este panorama bíblico sobre el tema del Espíritu Santo, vamos a volver a Hechos 1:8. Allí Jesús dice que ese poder explosivo que habían de recibir los discípulos les iba a capacitar para ser testigos. Curiosamente, la palabra que aquí se traduce como testigo es la palabra mártir. Sí, eso viene del griego, es una palabra griega que originalmente lo que quiere decir es testigo. Con el tiempo, este vocablo fue utilizado para referirse a las personas que murieron dando testimonio de su fe. Bueno, de todos modos, ¿a qué se refiere la palabra mártir? ¿A qué se refiere el concepto testigo? El testigo mártir es la persona que está dispuesta a afirmar, a ratificar o a hablar favorablemente de algo o de alguien. Testificar implica que usted va a presentar pruebas a favor de una persona o de una causa. El testimonio se basa entonces en la experiencia y en el recuerdo. Quien da testimonio afirma que conoce el carácter de las personas de las cuales está hablando positivamente, que conoce la causa de la cual está hablando positivamente. Y esto explica por qué cuando vamos a la primera carta que el apóstol Juan escribiera, encontramos en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 1 lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De eso hablamos, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Jesús ha prometido darnos poder para testificar. Esa es una buena noticia. Esa es la buena noticia del Evangelio en este día. Cristo te quiere capacitar para testificar. ¿Y por qué Dios nos va a enviar ese poder?
¿Por qué Jesús nos va a enviar ese poder? ¿Por qué el Espíritu Santo viene sobre nosotros? Porque Dios desea capacitar a la iglesia para proclamar este mensaje de salvación. Dios quiere darnos, a ti y a mí, poder del Espíritu Santo, poder para testificar, poder para anunciar la obra de Cristo, poder para proclamar la salvación, poder para superar los errores del pasado y sanar las heridas del ayer, poder para proyectarnos al futuro con esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.